Año 2012. Muchos de nosotros aún no entendíamos muy bien lo que estaba pasando, pero en ese año estuvimos a punto de ser testigos de uno de los mayores colapsos de la historia. El euro, ese enorme experimento que fue lanzado a principios de los 2000, estaba a punto de estallar. Pero Mario Draghi, el por aquel entonces presidente del Banco Central Europeo, dio su famoso discurso que acabaría salvando el euro, rematando con ya su mítica frase "Whatever it takes". Y ahora, 12 años después de aquel suceso, podríamos estar a las puertas de un nuevo episodio similar. Para Europa no está siendo la mejor década de su historia, y en los últimos meses las economías más importantes de la Unión están atravesando serias dificultades. Alemania está sufriendo una desaceleración, sumando a una crisis política, y Francia tiene un problema muy serio con sus cuentas públicas, y la reciente crisis política ha disparado todas las alarmas dentro de la Unión Europea. Y sí, en este canal siempre nos hemos acogido al Nothing Ever Happens, y en este caso podría haber una excepción. Estamos ante un problema realmente serio y que no hay que ignorar. Ahora bien, esto no significa que ya hay que estar aquí anunciando el fin del mundo. La crisis francesa puede desencadenar la tormenta perfecta que nos devuelva a un escenario como el del año 2012. Y en este vídeo lo vamos a ver. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Así que, no me enrollo más. ¡Poneos cómodos! ¡Que empezamos! El político francés Valéry Giscard acuñó el término privilegio exorbitante en la década de los 60 y se refería a los enormes beneficios que obtenían los Estados Unidos por ser el emisor de la moneda de reserva internacional, permitiéndoles incurrir en elevados déficits con comodidad y sin preocupaciones. Pero este privilegio no lo tienen todos y Francia no es la excepción. Antes de las elecciones francesas de este verano, este era un tema central de la campaña. Se esperaba que en ese mismo verano la Comisión Europea sometiera a Francia a la Cámara de la Tortura Fiscal de la Unión Europea, y ahora mismo los problemas no han hecho más que empeorar. Francia tiene lo que se conocen como déficits gemelos, un déficit comercial que ronda el 4% del PIB y un déficit fiscal que ya está en el 6% del PIB, y la gran pregunta es ¿cómo llegó Francia a esta situación? Francia es el país con la mayor presión fiscal de la Unión Europea, la cual ya roza el 60% del PIB. Insisto como siempre, ojo con el nombre de presión fiscal, que es muy engañoso. Quiere decir que Francia tiene un gasto público de casi un 60% de su PIB. Y un gasto público de semejante tamaño es bastante complicado de financiar vía impuestos. Francia no es que sea un país conocido por sus bajas tasas impositivas, pero el problema viene del mismo lado que el del resto de economías desarrolladas, de su sistema de pensiones. En comparación a España, la generación baby boom surgió antes en Francia. Concretamente, a principios de los 50, Francia experimentó esa explosión demográfica. En España, esa explosión fue en los años 60. Una explosión que evidentemente no se ha mantenido en el tiempo. Y como Francia ha experimentado antes esa explosión demográfica, su sistema de pensiones ha sufrido antes ese cambio en la pirámide demográfica, concretamente en los años 90. Cuando el país se dio cuenta de que su sistema no funcionaba y decidió solventarlo de la peor forma posible, con la creación de un impuesto. ¿No os suena algo así en España? Para remediar esto se creó una tasa conocida como la CSG, que en aquel entonces no levantó demasiadas alarmas. ¿Y por qué? Porque solo era de un 1,1%. ¿Quién se va a alarmar por una cantidad tan ridícula? Aquí en España la llamamos cuota de solidaridad. ¿Quién va a ser la mala persona que no quiera aportar un 1% de lo que gana? Bien. Como ese impuesto no solucionaba el problema de raíz, se ha ido subiendo poquito a poquito y hoy en día ese impuesto ya ronda el 10% en Francia. Esta es la solución que ha elegido el gobierno francés y muchos le han ido detrás. ¿Qué otras soluciones puede haber? Crear un sistema mixto, como por ejemplo el noruego, que os dejamos un vídeo en la descripción, o que la población busque alternativas para hacer crecer sus ahorros. Esas alternativas existen, pero la población no recurre a ellas por la desconfianza que hay en muchos casos. Por eso, cuando salen estos temas a debate, aceptan la subida de impuestos para solucionar el problema. Ahora bien, esto no va a la raíz y por eso el sistema de pensiones francés se había convertido en una máquina de devorar dinero.
Llegados a este punto, vamos a recordar lo que pasó en el año 2012. Los países con problemas en sus cuentas públicas veían como su prima de riesgo se iba por las nubes. Esto implicaba emitir más deuda, que salía muy caro, y los inversores no confiaban en ellos. ¿Y qué pasaría si se les dejara caer? Un efecto dominó que se llevaría por delante a otros países y que tendría como desenlace la desaparición del euro. Algo que no sucedió, ya que el Banco Central Europeo sacó la carta de las expansiones cuantitativas y otras políticas para calmar las cosas. Y ahora mismo, con la situación de Francia, estamos ante algo similar. Que ojo, aún no hemos llegado a este punto, pero va en camino. Y no está claro que el Banco Central Europeo pueda volver a aparecer como un superhéroe para salvar la situación. Toda esta subida impositiva ha hecho que Francia se convierta en uno de los países en los que es más caro contratar. Y no parece que la cosa se vaya a revertir, pero esto no es el tema que nos interesa. El gasto sigue en ascenso y los impuestos ya son muy elevados y el tiempo corre en su contra, ya que la desconfianza en la deuda francesa sigue en aumento. Ahora mismo se encuentran en una situación ingobernable debido a la crisis política. Macron por ahora se niega a dimitir, haciendo que la situación no tenga muy buena pinta, y estamos hablando de la segunda mayor economía europea, y como ya hemos adelantado, la primera tampoco pasa por su mejor momento. Alemania está sufriendo una desaceleración de su economía bastante fuerte. Es algo que va a afectar en una posible crisis del euro, pero no es algo tan dramático como lo de Francia. Alemania, dentro de lo que cabe, tiene unas cuentas públicas más saneadas y, como ya hablamos en el vídeo hablando de la crisis de Alemania, que os dejamos en la descripción, muchas de las cosas que han provocado este terremoto en la economía alemana ya no están, quitándole un poco de hierro al asunto. Pero claro, de cara a la confianza y la imagen europea, esto no viene nada bien. Si tienes al motor de la economía europea sin aceite y la segunda economía en serios problemas de deuda, ojo. Ahora bien, vamos a calmar un poco las cosas y dar algunos motivos para ser optimistas en esta situación. Como os hemos dicho, no se trata de una situación para tomársela a broma, pero tampoco estamos al borde de un apocalipsis inmediato. En los últimos años hemos sido testigos de una escasez de activos seguros, es decir, lugares donde los inversores podrían depositar sus ahorros sin demasiado riesgo. Tradicionalmente este título lo tenía el oro, pero debido a la escasez que tenía había que buscar una alternativa, y este título lo acabaron relevando el dólar y en menor medida el euro. A esto hay que sumarle toda la regulación bancaria que hubo a partir de la crisis del año 2008, que lo que hacía era incrementar aún más esta demanda de activos seguros, es decir, todo título emitido en dólares o euros. Esto de aquí hace que toda deuda emitida en euros tenga ese plus de demanda y seguridad. Evidentemente, esto no le da carta libre a cualquier país de la Unión Europea para hacer todo lo que le dé la gana, pero evidentemente esto le da ventajas sobre otros países como, por ejemplo, tengo que mencionarlo porque si no me da algo, Argentina. Pensadlo un momento, Argentina con unas cuentas relativamente mejores que las francesas, tiene una situación macroeconómica muchísimo peor que la francesa. ¿Hasta cuándo puede seguir aprovechándose de esto? No os puedo dar una respuesta. Todo depende de si surge una alternativa que mejore los servicios que da el euro, o que se llegue a una situación donde ya, a pesar del estatus de seguridad que tiene el euro, los inversores ya no lo quieran. Al final es jugar con fuego. La situación de Francia es peligrosa, puede que se consiga salir de la misma forma que se hizo en el año 2012, pero es una bala que no va a funcionar siempre. Si la Unión Europea no toma en serio sus tratados, podemos llegar a un punto donde una situación como la de Francia haga que todo salte por los aires y el Banco Central Europeo ya no pueda salvarnos. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta situación de Francia va a ir a más y pondrá en serios peligros al euro? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.